La máquina cósmica. Desde tiempos inmemoriales, las tradiciones sagradas de la humanidad han construido máquinas cósmicas de forma piramidal con objeto de recibir y transmutar poderosas energías provenientes del cosmos para beneficio de sus culturas y de acuerdo a los designios del arquitecto del universo y a la responsabilidad cósmica que los ancianos de cada tradición interpretaban les había tocado desempeñar. Tal había sido el caso, sin lugar a dudas, de las pirámides del Sol y de la Luna en la ciudad sagrada de Teotihuacán. Sus antiguos gobernantes y su élite espiritual, representada por auténticos guerreros y guerreras cuya conciencia era capaz de funcionar permanentemente en la dimensión sagrada de la existencia, eran seres despiertos capaces con el enorme potencial de su vibración personal de encender material y espiritualmente la máquina cósmica a la que accedían en días de oportunidad espiritual, simplemente por el solo hecho de hacer acto de presencia en esos recintos sagrados. Teotihuacán. En la ciudad sagrada de Teotihuacán habría de llevarse a cabo una caminata ceremonial más con motivo del equinoccio de otoño, parte del Nahui Olin y día de una enorme oportunidad espiritual. Los antiguos mexicanos conocían perfectamente que el espíritu de Quetzalcóatl descendía en esa fecha, trayendo consigo a nuestro sagrado territorio energías de un enorme poder y de una altísima vibración para beneficio de todos sus habitantes. Tal era, precisamente, el motivo de la caminata de aquel día, la cual debería culminar en la parte superior de la pirámide del Sol a las 10 de la mañana. Nuestro recién formado grupo Don Uriel habría de unirse a otros caminantes para conformarse en un contingente más grande y con los cuales nos veríamos en la ciudad sagrada donde los hombres se convierten en dioses. Nuestro contingente de caminantes aspirantes a guerreros y guerreras espirituales intentaría establecer la necesaria sintonía con la pirámide del Sol, la cual, gracias al reciente trabajo de un grupo de guerreros espirituales tibetanos enviados por su santidad el 14º Dalai Lama, había sido activada y era ahora capaz de distribuir en cierta medida a todos aquellos que supieran contactarla con respeto, honestidad y pureza, la poderosísima energía proveniente del cosmos para beneficio individual y de todos los nadis y centros energéticos del enorme chakra mexicano. Cuando nuestro pequeño grupo arribamos a la entrada de la ciudad sagrada, ya nos esperaba un numeroso y entusiasta contingente de hombres y mujeres, todos con sus vestimentas blancas y cintas rojas en la cabeza, listos para iniciar una caminata ceremonial más. Después de la necesaria dedicación de nuestro trabajo y la petición de ayuda y protección grupales a nuestro Creador, habríamos de reunirnos en dos diferentes contingentes, uno masculino y el otro femenino. Una vez establecidos los dos grupos de caminantes, la columna de hombres caminaría por la parte derecha y alrededor de la enorme zona arqueológica que conformaba la ciudad sagrada de Teotihuacán, recorriendo el camino periférico que le rodea por su parte externa, mientras que la columna de mujeres
haría lo propio recorriéndola por la parte exterior de la izquierda. Después de las oraciones de rigor y ofrecimiento de nuestro trabajo ceremonial por el despertar de nuestra nación, un efluvio enorme de energía que solo puedo calificar como de una gran frescura, recorrió todo nuestro círculo a una enorme velocidad, constituyendo sin lugar a dudas la señal de que nuestro trabajo era aceptado y se nos autorizaba el proceder a su inicio. El secreto guardián de la ciudad sagrada nos observaba complacido. En busca del silencio interno. Para la consecución del silencio interno que era fundamental en nuestra caminata, explicó una mujer de radiante mirada que conduciría al contingente femenino, justo cuando los dos contingentes que saldrían en breve a realizar esta caminata alcanzaran la mitad de su recorrido, ambas columnas se cruzarían necesariamente en algún punto del camino. Y cuando esto sucediera era fundamental que ambos contingentes hubieran alcanzado ya el necesario silencio interno y creado un mínimo de vacío positivo necesario para con ello lograr al menos momentáneamente fusionar e intercambiar las diferentes energías que cada columna transportaba. Los hombres transmutarían de manera natural y tan solo por la fuerza de su silencio interno la energía femenina recibida al cruzar la columna de mujeres, y lo mismo sucedería con la columna femenina al cruzarse necesariamente y recibir el eflugio de la energía masculina proveniente del contingente masculino. Dicho intercambio ayudaría a los caminantes a trabajar adecuadamente sus contrapartes masculina en el caso de las mujeres y femenina en el caso de los hombres. Si tal intercambio era realizado con un mínimo de efectividad, concluyó la aspirante a guerrera espiritual, la caminata y posterior ascensión ritual a la pirámide del Sol en la ciudad de Teotihuacán tendría buenas probabilidades de éxito debido a que al regresar del enorme recorrido que nos llevaría a circunvalar la zona arqueológica de Teotihuacán, las dos columnas de caminantes estarían perfectamente equilibradas en lo energético y poseerían el mínimo necesario de silencio interno para intentar generar energía piramidal. Explicó que cuando dos diferentes polaridades corren paralelas pero aisladas, en este caso por un vacío, producto de su silencio interno, su adecuado contacto con un generador de energía piramidal o maquinaria cósmica, producía siempre el fluir ininterrumpido de la inagotable y poderosa energía celeste que era transmutada y dirigida por la pirámide, en la misma medida en que dicho conductor fuera capaz de conducirla y transmutarla. Serían probablemente las 8 de la mañana de aquel 22 de septiembre cuando ambas columnas dejaron el área de estacionamiento de Teotihuacán y se encaminaron cada una por su ruta particular, buscando el camino que bordea la enorme zona arqueológica, una por la izquierda y la otra por la derecha. A pesar de la temprana hora, se empezaba a sentir un poco de calor en el ambiente. Después de unos 20 minutos caminando hacia el sur, y justo cuando bordeamos a la izquierda rumbo al oriente y en forma paralela a un costado de la ciudad sagrada de Teotihuacán, un providencial viento empezó a soplar por algunos minutos, refrescando a todo nuestro contingente. Mi mente se encontraba más activa que de costumbre porque aquella caminata ceremonial era para mí una experiencia que estaba disfrutando inmensamente.
Para apaciguar mis pensamientos empecé a rezar. La pareja sagrada. Aquella era una mañana particularmente brumosa, lo cual acrecentaba la temperatura ambiente que empezaba a gravitar en todos nosotros en forma de un desagradable calor seco y agobiante. A medida que alcanzábamos sin grandes dificultades un estado más silencioso de conciencia, gracias a mis rítmicos y recurrentes rezos, empecé a voltear de cuando en cuando a mi derecha y en dirección donde sabía se encontraba la pareja milenaria de volcanes sagrados, los cuales era imposible ver en aquella brumosa y contaminada mañana. Poco a poco y de manera inexplicable, al voltear en dirección del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, mi campo de visión parecía aclararse un poco en esa dirección. Al principio deseché aquella percepción por considerarla ilusoria de mi parte, pero al voltear de nuevo, noté que mi campo de visión en aquella dirección era un cuadro limpio en comparación con el entorno que le rodeaba. Aunque sabía que debía caminar con mi vista al frente, no podía resistir el voltear de cuando en cuando en aquella dirección. Acrecenté mis oraciones con todo fervor, considerando que las mismas servirían de protección ante mis ilusorias percepciones, producto quizás de mi indisciplinada y fantasiosa mente. Pero ante mi total sorpresa, al voltear de nuevo a mi derecha, percibí la imagen de ambos volcanes de manera del todo instantánea y por unos breves segundos. Aun luchando contra mis percepciones y en el absurdo de la incredulidad, consideré estar imaginando todo lo que me sucedía en mi afán por ver a aquel día a la sagrada pareja. Resolví entonces fijar la vista al frente y así continué por espacio de al menos unos 20 minutos, incrementando al tiempo mis oraciones y pidiendo a la Virgen de Guadalupe protección ante mis distracciones que seguramente y según mi opinión personal no ayudaban en nada en esos momentos a la necesaria cohesión y silencio interno que como grupo debíamos alcanzar cuanto antes. Una vez me hube tranquilizado, sabiendo que había simplemente fantaseado mis percepciones y comprobando con mi vista al frente lo brumoso de aquel día, miré ya sin preocupación alguna nuevamente a mi derecha y en dirección a los volcanes. Mi sorpresa fue mayúscula al verles con toda claridad y en su más absoluta majestuosidad. No solamente les vi, sino que les sentí en forma de una emanación potentísima de energía que casi me derriba y me saca de formación en la columna de caminantes. Algo del todo extraño pero positivo a la vez ocurrió en cuanto logré reponerme después de trastabillar unos instantes y aún en formación dentro de la columna de caminantes. Dejé de luchar ante mi raciocinio mental que me decía que aquello no era real, pues incluso desde el ángulo en el que me encontraba caminando era imposible tener una visión en línea recta del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, aún en un día con kilómetros y kilómetros de claridad y sin contaminación alguna. El impacto poderosísimo de la energía emanada por la pareja más antigua de nuestra nación me aclaró sin lugar a dudas que había establecido contacto con ellos desde mi corazón y ayudado por mis fervorosos rezos seguramente escuchados por la guadalupana. En mi propia pequeñez espiritual, la percepción del impacto de una poderosísima energía fue la imperfecta manera en que los percibí, pero aquel contacto me llenó de alegría. Ya deberíamos de estar llegando a la mitad del largo circuito que rodea la ciudad sagrada de Teotihuacán,
Nuestro ritmo de caminata era ya en ese momento bastante cohesionado y regular, y nuestra columna ya caminaba como un solo ser. Debido a lo sombreado del entorno, noté una especie de luminosidad apenas perceptible al frente y a la izquierda de donde caminábamos, pero había que mirar a esa zona apenas de reojo para percibirla, pues cuando miraba aquel punto particular en el horizonte de frente, no me era posible percibir nada. 15 minutos después, aquella mancha de luz y claridad de nuestro entorno brumoso y sombreado se había agrandado un poco más. Para mi total sorpresa, y precisamente en la zona de la izquierda y frente a nuestra columna, donde apreciaba el tenue punto luminoso, apareció, ya con cierta claridad y a la distancia de mi campo de visión, la columna femenina que avanzaba en total concentración y como un solo ser hacia nosotros. Aquella tenue luminosidad que había estado apreciando durante varios minutos era nada menos que la energía espiritual que proyectaba la columna de guerreras a su paso. Unos cuantos minutos después, y cuando me reponía del sensacional descubrimiento, ambas columnas se cruzaron y de nuevo, por breves instantes, en el que ambos contingentes caminaron paralelos en diferentes direcciones, aprecié con toda certitud que la zona en la que nos encontrábamos caminando adquiría más luminosidad, como si no existieran nubes ni bruma que obscurecieran un poco el entorno. Dicho fenómeno desapareció de inmediato una vez que ambas columnas empezaron a separarse rumbo a su propio destino. El resto del circuito transcurrió sin eventualidad alguna y con un contingente cohesionado y silencioso. Ascensión ritual. Algo importante ocurrió durante el cruce de las columnas masculina y femenina a la mitad de nuestro trayecto, y eso tenía seguramente que ver con el ritmo que nuestro guía imprimía ahora al frente de nuestra columna. Quizás el intercambio entre las energías características de ambas columnas contribuyó a la sincronización de nuestro andar, el cual era en aquellos momentos fluido y cadencioso. Algo era además diferente en nuestra marcha, pues parecía que ahora avanzábamos sin dificultad y casi sin esfuerzo alguno. Era como si el circuito por donde ahora transitábamos hubiera sido limpiado y su energía característica encendida, por decirlo así, por el accionar de la columna femenina que nos había precedido en dirección contraria. Cuando casi una hora y media después del inicio arribamos a nuestro punto de partida e ingresamos al área de estacionamiento y posteriormente al corredor central que conduce a la pirámide del Sol, no me sorprendió en absoluto, a esas alturas de nuestra increíble jornada, el coincidir con toda precisión con la columna femenina, la cual hizo su aparición en total sincronización, caminando en forma paralela y disciplinada al lado de nuestra columna. Una nueva percepción interna me sorprendió nuevamente, pues al ver de nuevo a la columna femenina escuché una voz interna que decía: ya llegamos, como si el accionar de ambas columnas estuviera conformado por un solo ser y no existiera en esos momentos fragmentación alguna. Dicha percepción de cohesión en la unidad y percepción de la columna femenina como parte de la nuestra y como un solo ser permaneció conmigo durante toda la ascensión a la máquina cósmica que conocemos como pirámide del Sol. No quedaba duda alguna en mi corazón. Lo habíamos logrado, habíamos ingresado a la dimensión sagrada de la existencia, arribando como un solo ser en respeto y pulcritud a la ciudad donde los hombres se convierten en dioses.
Después de algunos minutos y a toque de caracoles, iniciamos la ascensión ritual a la pirámide del Sol. Después de cada etapa de ascensión que correspondía con las diversas secciones de la pirámide, se tocaban los caracoles a las 4 direcciones y cada columna avanzaba por su ruta característica. Poco a poco, con respeto y pulcritud, fuimos realizando la ascensión grupal en aquella increíble máquina cósmica. Había algo indefinible en el ambiente, una energía subyugante y poderosa. Cada piedra resumaba sacralidad. Al arribar a la cúspide de la pirámide del Sol después de 2 horas de caminata ceremonial, recordé mis ascensiones a diversas montañas y la sensación de enorme satisfacción cuando se pisa por primera vez su cima. Había satisfacción y semblantes transformados por doquier. Nuestro guía y la mujer de radiante rostro iniciaron de inmediato la formación de un círculo ritual para balancear y aprovechar la energía de nuestra agrupación. Una vez reunidos en energético equilibrio y tomados de las manos, todos comprendimos de inmediato, aun sin que se pronunciara una sola palabra, que había que pronunciar el mantra sagrado de nuestra noble nación para culminar aquel día nuestro trabajo ceremonial. De inmediato, y a medida que la pronunciación del sagrado mantra se acrecentaba y vibraba por doquier, sentí un torbellino de energía recorrer mi cuerpo de pies a cabeza, y al abrir los ojos tan solo pude percibir una luz blanquísima como nunca antes había presenciado. Poco a poco la blancura fue desvaneciéndose para mostrar los rostros satisfechos y emocionados de mis hermanos y hermanas aspirantes a guerreros espirituales. En ese mismo instante, el viento regresó con enorme ímpetu, como queriendo dar acuse de recibo a nuestro noble esfuerzo. Todo había terminado. Guerreros y guerreras nos fundimos por doquier en abrazos fraternales. Busqué a Paloma y a nuestros pequeños guerreros y al fundirnos en un abrazo fraternal y amoroso, sentí que don Uriel sonreía complacido. Nuestra humilde agrupación había realizado su primer trabajo.